Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y si te soy sincera, este no era el vídeo que tenía pensado grabar. De hecho, he tratado de grabarlo varias veces. La última vez pues iba a apagar la cámara y al final dije, mira, me siento y a ver lo que sale. Y como habré puesto, me supongo, en el título de la miniatura, hoy quiero hablarte de la ansiedad. Quiero hablarte de todos esos momentos en los que podemos conectar con picos o estados de ansiedad que nos puedan condicionar. Y lo primero que te quería compartir es el darle contexto a qué me refiero cuando hablo de ansiedad. O en el mundo en el que vivimos, donde vamos a toda velocidad, donde estamos sometidos a tanta sobreestimulación sensorial, como pasa con otros conceptos, al final a veces trillamos un poco las palabras y usamos ansiedad pues simplemente para todos aquellos momentos en los que sentimos un poco de estrés. Pues a lo mejor surge un imprevisto, pues tengo ansiedad. De repente tengo una revolución interna que me da por comerme un paquete de papas y digo, ay, tengo ansiedad. Y ojo, que no quiero desvalorizar ninguno de todos esos momentos, porque efectivamente cada vez que tenemos esas sensaciones son totalmente válidas. Sin embargo, para darle contexto en el vídeo, hoy me quiero centrar en todos aquellos momentos en los que hablamos de una ansiedad con sensaciones intensas tipo opresión en el pecho, ahogo, incapacidad para organizar ideas, neblina mental, como si estuviéramos totalmente disociados del juego, pero estando en el juego, como si nos hubieran pegado una patada del tablero, pero tienes que seguir jugando. Yo creo que las personas que han pasado por esas sensaciones pues reconocen lo que estoy diciendo. Y también me parece importante, como te digo siempre, darle contexto, ¿no?, a esos momentos de ansiedad. No todas las personas la sufren de la misma manera, no todas las personas se la activan de la misma manera, ni les condiciona de la misma manera, ni tienen los mismos efectos. Es importante, como te digo siempre, el escucharte a ti y reconocer en tu caso qué estás sintiendo, cuándo se activa, con qué intensidad que se activa, cómo te condiciona y cuánto tiempo dura o cuánto tiempo se repite. Al final es eso lo que te va a ayudar también a valorar si eres capaz de gestionarlo solo o necesitas del acompañamiento o la ayuda de un profesional o de un grupo que te acompañe en ese proceso. Y bueno, voy a compartirte cuál es mi experiencia y te quiero compartir también algunas de las cosas que a mí me ayudan en estos momentos por si te sirve. Voy a tratar de ser organizada, pero no tengo guión porque ha sido algo espontáneo, así que espero que no quede mucho batiburrillo. Lo primero que quiero empezar es por un término que a mí me chirría mucho y que se suele oír en la actualidad mucho, que es hay que normalizar. Ahora prácticamente hay que normalizar todo y yo soy una persona que mima mucho las palabras, que además tiene esa parte de análisis, ¿no?, matemático, ese análisis mental muy marcado, y cuando a mí me dicen normalizar, yo lo asocio con dentro de la norma, es decir, cuando normalizamos algo es porque entra dentro pues de esa norma. En el caso de la ansiedad, desde mi punto de vista, no hay que normalizar la ansiedad, hay que naturalizar la ansiedad. Aquí te voy a compartir mi opinión personal, ¿vale? Lo digo por si de entrada pues te chirrían y quieres compartir tu opinión, pues siempre desde ese respeto lo puedes hacer en comentarios. Pero como te decía, para mí el sufrir ansiedad no es algo normal, no es algo que entre dentro de la norma, es algo que hay que naturalizar, hay que entender que la ansiedad es ese mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo ante determinados momentos de estrés, pero ya con sensaciones más intensas, más condicionantes o incluso a veces asociados a cuadros patológicos que requieren de esa intervención y diagnóstico profesional. Cuando nosotros simplemente decimos, no, bueno, es que tener ansiedad es normal, desde mi punto de vista lo que estamos haciendo es justificando y perpetuando un estado que va en contra de nuestra propia salud y nuestro propio bienestar. Entonces, en mi vídeo, en este caso,
Me refiero a la ansiedad como ese proceso que hay que entender, que hay que darle contexto, que hay que reconocer, que hay que aceptar, pero como parte de ese mecanismo natural de respuesta de nuestro cuerpo ante determinadas situaciones, pero en ningún caso perpetuarlo en el tiempo, porque yo considero que tenemos la capacidad también de gestionar todos esos momentos y también de superar y vencer ese nivel de condicionamiento en el tiempo. Así que esta es la primera puntilla que quiero dejar, que es que desde mi punto de vista, no, la ansiedad no es normal. Es un mecanismo natural que tenemos la capacidad de aprender a gestionar y poner a nuestro favor. El segundo punto sería cuando empiezo yo a entrar en contacto con la ansiedad desde este punto más intenso, más patológico, por así decirlo. En mi caso viene a raíz de un hecho traumático en mi vida. Ahí yo empiezo a sentir sensaciones que no había sentido nunca y además sin razón aparente. Pues a lo mejor estaba en casa cocinando y de repente era pues toda esa opresión interna que te decía, opresión en el pecho, incapacidad para respirar, opresión en la cabeza, neblina, ahogo, me tenía que hacer bolita, a veces lloraba muchísimo y a mí me generaba muchísima lucha, además porque trataba de entender en ese momento qué estaba pasando y claro, para mí no había causa aparente. Entonces, con mi nivel de exigencia y autoperfeccionismo tan alto de aquel entonces, lo que hacía era machacarme más. Yo en aquel momento pues fui derivada a intervención de psiquiatría en psicoterapia y estuve pues varios meses, mucho tiempo con este tratamiento, no solo para trabajar los cuadros de ansiedad, sino en general todo lo que había detrás de esa activación. Y a día de hoy pues no tengo esos cuadros tan altos, pero sí hay determinados momentos y situaciones en las que yo siento que se va a poner en marcha todo ese mecanismo de explosión interna. A veces me llega a condicionar más y a veces menos. Hoy, por ejemplo, lo único que iba a hacer era sentarme a grabarles un vídeo sobre escritura terapéutica. Vi que me estaba costando y estoy, ¿no?, con esa sensación, no sé si por la cámara se transmite, pues yo soy muy expresiva, pero esa sensación de opresión interna, la opresión aquí en la cabeza, ¿no?, esa falta de claridad, de neblina. Y ahí es donde yo ya tengo que parar y poner en marcha todas esas estrategias que me ayuden a recuperar el control consciente sobre la situación, ¿no? Que no entre en esa rueda que ya estoy perdida. Al final, cada uno de nosotros es la única persona que puede reconocer y valorar lo que está sintiendo y decidir si puede seguir solo o en ese momento buscar esa ayuda. Ver en qué medida le está condicionando, si es algo más patológico, si es algo más repetido en el tiempo, si el nivel de ahogo es muy alto, porque es que solo desde ese contexto que le podemos dar a todas esas activaciones cuando vamos a poder transformarlo. Así que este es otro de los mensajes que quería dejarte, y es que si tú estás pasando por picos de ansiedad que a veces sientes que te condicionan o que te limitan en tu vida o que te están causando muchísimo malestar, busca la ayuda de ese profesional que te ayude a darle contexto. No normalices todas esas sensaciones, valídalas, reconócelas, acéptalas, pero dale contexto, porque solo a partir de ahí ya puedes tú articular esas acciones para salir adelante. Y esto me lleva al último punto, que tiene que ver con qué me ayuda a mí a día de hoy. Obviamente depende del momento. Como te decía, hace unos años cuando tuve aquellos episodios tan grandes de ansiedad, o por ejemplo personas que llegan ya a otros niveles como son los ataques de pánico, las intervenciones son mucho más directas, mucho más específicas y a veces hasta continuadas en el tiempo para poder bajar toda esa revolución, ¿no?, para que no te acabe condicionando. A día de hoy pues mis picos de ansiedad son más puntuales y a veces se manifiestan de diferente manera. Hoy, como te decía, pues es la sensación de ahogo y demás, y todo me altera. Por ejemplo, todo me altera, no, todo es un detonante. Por ejemplo, antes cuando traté de grabar este vídeo hubo cambio de luz, como ha pasado en otros vídeos, y eso ya fue motivo para mí para echarme a llorar. Y gracias a Dios tengo pues la herramienta o la capacidad a día de hoy para decir no. Para,
observa esto que estás sintiendo, observa por qué se te está activando y dale esta respuesta. Por eso es importante también reconocer en qué punto te encuentras tú, porque si no a veces podemos correr el riesgo de retroalimentar todas esas sensaciones, de invalidarla, de invalidarnos a nosotros mismos, de entrar en esa rueda del castigo, la autoexigencia, aunque creamos que estamos tratando de salir de ahí. Entonces, bueno, lo primero que ahí me ayuda sería el romper la actividad y romper el espacio. Si yo estoy, por ejemplo, aquí, que me quiero sentar a grabar, te hablo de este ejemplo porque es el reciente, ¿no? Que me quiero sentar a grabar y veo que empiezan esas sensaciones, automáticamente cambio. Me voy a la cocina, hago otra cosa, me voy al salón, me voy a la habitación, cambio. Si veo que eso no logra disminuir, cambio el espacio, me voy a la calle. Cambio la actividad, hago ejercicios de redirección de atención. Eso es el siguiente punto, ¿no? Que te voy a decir. Pero bueno, una de las primeras cosas que ahí me ayudan es romper el espacio y romper la actividad. Cambiar el registro por completo, hacerle como ese corte a nivel sensorial para que todas esas sensaciones no sigan intensificándose y a mí me sea más fácil redirigirlas. El segundo punto es el que te adelantaba, es un poco el racionalizar lo que está sucediendo, pero no desde esa parte racional o mental más de cuchillo, sino desde esa dirección consciente de la atención. Un poco el ser capaz de llevar mi atención al momento y de cuestionar y darle validez a todas esas sensaciones. Por ejemplo, si yo empiezo a sentir esa opresión en el pecho y por un momento digo que me estoy ahogando, simplemente desde esa parte más observadora, esa parte más racional, decir, ¿realmente te estás ahogando? Bajar toda esa carga, todo ese condicionamiento, toda esa presión para decir, ok, no te estás ahogando, es solo una presión que se ha activado por esto. O lo mismo si yo empiezo en un autodiálogo muy negativo de tú ves, no sirves para nada, ahora no vas a poder grabar y entonces ahora no vas a tener vídeos, etcétera. Ser capaz de hacer la pausa y decir, estás entrando en un autodiálogo negativo, es eso, ¿verdad? Es verdad que no vas a tener vídeo, es verdad que eres poco profesional. ¿Qué pasaría si no lo tuviera? Aquí en el canal hemos hablado mucho de la importancia de las preguntas y en un momento dado cómo nos pueden ayudar a redirigir de una forma consciente nuestra capacidad de atención. Entonces, bueno, a mí me ayuda mucho eso, romper los espacios, romper la actividad y racionalizar. Estos serían como los dos titulares, ¿no? Porque a partir de ahí, pues cada uno buscará esas acciones. Después, en acciones puntuales, me ayuda mucho meditar, pero en movimiento. Yo cuando estoy en estos momentos, lo que necesito es movimiento. Necesito mover mi cuerpo, entonces hago o meditación con música, con baile, o hago una meditación guiada de movimiento. Me ayuda también a escribir, me ayuda a hacer deporte, me ayuda a salir a la calle, aunque sea dar una vuelta a la manzana, pero son acciones que yo he descubierto que me ayudan a, primero, darle contexto a todas esas sensaciones, segundo, bajar ese nivel de condicionamiento y darles la validez real que hay detrás de todos esos pensamientos o todas esas sensaciones que están aflorando, y tercero, me ayudan a superarlo, pero no porque lo tapo, sino porque lo reconozco, acepto y consigo, digamos, disolver todo ese nivel de ruido y ese nivel de ansiedad. Otra de las cosas que me ayuda es compartirlo, hablarlo en voz alta, pero aquí te quiero diferenciar dos cosas. No siempre hablarlo a otra persona. Depende muchísimo del perfil de la otra persona, y todos sabemos en qué momento pues podemos tener esa oreja amiga o podemos tener una persona que digamos que lo que va a hacer es como no retroalimentarse, es que no quiero que suene mal, ¿no? Pero como que va desde su apoyo en seguir dándole vuelta a esa conversación, al final a mí me consigue el efecto contrario. Entonces, por un lado, si yo necesito con otra persona, pues selecciono muy bien la persona que sé que en esos momentos me va a servir como de oreja, por así decirlo. Y hay otras ocasiones en las que lo único que necesito es verbalizarlo en voz alta y lo hablo conmigo misma. Es como si hubieran dos yo y yo me hablo a mí y además
dirijo esa conversación hacia ese soltar, hacia ese rebajar intensidad, hacia ese tomar conciencia y darle el valor real de la situación y ponerme a mí en el centro. Entonces eso es un ejercicio que también a mí me ayuda muchísimo. Reconozco que al principio hacerlo solo para mí era imposible, me costaba porque estaba justamente en esa intensificación emocional, en esa revolución, pero a día de hoy pues he conseguido hacerlo y me funciona mucho. Y el último tip que te puedo dejar, que sería el más importante, es el no reprimirlo, o sea, no renegar lo que estás sintiendo. Todo lo que estás sintiendo es porque existe algo de base que necesita ser atendido. Puede ser que ahora te sea más fácil reconocerlo o te sea menos fácil reconocerlo, o que contactes o conectes con algo y después, si profundizas, hay una raíz ahí detrás que está, digamos, maloliendo más de fondo. No importa. Lo más importante es permitirte sentirlo, reconocerlo, aceptarlo, sin ese análisis juicioso, sin ese látigo, sin esa crítica, sin ese, ok, ya lo he sentido, venga, vamos a pasar a lo siguiente. Sí, es verdad que nuestro objetivo al final es ser capaz de dejar eso a un lado, o sea, de rebajar toda esa intensidad para poder seguir con nuestra vida normal, pero siempre desde ese movimiento sereno y desde ese movimiento consciente, no alineado ni con la autoexigencia ni con la represión de lo que estás viviendo, y por supuesto tampoco desde la invalidación. Y bueno, creo que al final me he alargado bastante, pero bueno, si tuviera que quedarme con algún titular, con alguna idea, este sería el de: lo estás haciendo lo mejor que sabes, lo estás haciendo lo mejor que puedes en estos momentos, y respeta, abraza y mímate. Mima todas esas sensaciones sin entrar en ese castigo o en esa exigencia, y sobre todo ten la capacidad de ver más allá de todas esas sensaciones y valorar si en este momento es algo que puedes gestionar tú solo, o quizás necesitarías de esa ayuda para darle contexto. Como te decía antes, cuando nosotros logramos darle contexto, reconocer qué es lo que hay detrás de por qué se activa, porque a lo mejor cuando estoy delante de esa persona siento esa presión en el pecho que parece que no puedo tomar ninguna decisión, porque cuando aparece este imprevisto o estoy en este lugar parece como si me hubieran dado una patada fuera del tablero y tampoco soy capaz de ver más allá. El ser capaz de darle contexto a todas esas sensaciones, a todos esos activadores, es lo que te va a ayudar después a gestionar esos momentos cuando aparezcan de forma puntual, pero sobre todo a dilatarlos en el tiempo. En ningún caso normalices eso, en ningún caso des como normal, como si fuera algo que ha de estar en tu vida porque es así, como si tú no pudieras hacer nada. Naturaliza eso, que forma parte de ti, que se activa, reconócelo, acéptalo, pero también reconoce el poder real que tienes en esa situación, tu papel real como protagonista de tu vida y también de esos momentos de ansiedad, no solo para gestionarlos en el momento, sino para vencerlos en el tiempo, que no sean estos los que acaben tomando el control de tu bienestar, de tu capacidad de decisión, de disfrute y de tu vida en general, porque sí, porque puedes hacerlo, porque forma parte de tu proceso natural de evolución y porque tienes ese poder y esa capacidad para decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy pensando y esto es lo que puedo hacer ahora mismo para sentirme mejor. Así que bueno, no sé si habrá quedado algo con mucho sentido, espero que sí, pero bueno, por lo menos quería compartirte esta experiencia personal, esos momentos en los que aparecen esos picos de ansiedad de una forma más intensa o más condicionante, y que también puedas ver que es algo que puedes superar y que puedes transformar contando con esas estrategias y esas herramientas que te ayuden en estos momentos. Y bueno, ya hasta aquí el vídeo de hoy. Si te apetece hacer algún comentario, recuerda hacerlo siempre desde el mayor respeto y comprensión, no solo por ti mismo, sino también de cualquier persona que te pueda leer. Y yo, por supuesto, te doy las gracias por verme, por estar al otro lado. Y voy a ver si hoy te puedo grabar otros vídeos, pero por el momento me voy a dar un paseo al río, que creo que me va a venir muy bien. Yo por mi parte te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargadísimo, muchísima buena vibra, deseo que te encuentres muy bien y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.